Seguimos en Diálogo Sur conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos. Estamos en este segundo bloque con Alexis Vera, consejero regional desde el año 2001, quien se está presentando a la elección ahora, a ese mismo cargo, por el pacto regionalista, el PRI. Alexis, ¿cómo te ha ido la campaña? ¿Qué es lo que estás haciendo y cuáles son tus principales propuestas? Bueno, hasta el momento he ido despacio por las piedras, con bastante ánimo, bastante apoyo de la gente, poco despliegue en términos de panfletos o gigantografías o estas famosas palomas. Creo que lo principal de lo que estoy haciendo es el contacto directo con los vecinos, las agrupaciones que he ido conociendo en el trayecto de los años como consejero regional. Dime, ¿qué énfasis harías tú en el caso de ser electo consejero regional? ¿Qué te gustaría hincarle más al diente? ¿Qué falta? Porque tú tienes harta experiencia en el Consejo, has pasado por varias comisiones. La he precedido varias. Exacto. ¿Qué es lo que piensas tú que hay que enfatizar en una próxima gestión del CORE? Lo que he conversado, aprovechando que estoy con Alejandro, igual hemos estado en varios programas en conjunto y lo hemos conversado, y que tiene que ver con todo el traspaso de competencias, que lo hemos conversado en algunas oportunidades, y que el Estado está entregando hacia los consejos regionales, hacia los gobiernos regionales, desde hace un tiempo atrás, la transferencia o el traspaso de competencias. Pero ¿qué ocurre? Que en este traspaso de competencias, como lo conversábamos hace un tiempo, como repito con Alejandro, y tiene que ver que nos traspasan las responsabilidades a los gobiernos regionales, como por ejemplo la responsabilidad que tenía antiguamente el Serviu, y que era toda la mantención de los pavimentos, zarpa, solera, vereda, y hace esa transferencia de competencia a los gobiernos regionales, pero no transfiere ni los recursos, ni la política, ni la administración de esos recursos, solamente la responsabilidad de la ejecución, de la mantención. Entonces yo creo que una de las nuevas atribuciones que se debería pelear en los parlamentos tiene que ser eso. O sea, que se nos transfieran no solamente estas competencias parcialmente, sino que lo que engloba la concepción de transferencia de competencias. O sea, más responsabilidades, pero los recursos para poder cumplir esas responsabilidades. Claro, porque lo que ocurre cuando se transfieren estas competencias y no se transfieren los recursos obviamente tienen que sacarse de aquellos recursos que son regionales. A mí me impresiona un tema, si bien es cierto, los dos estamos, Alexis es una persona que lleva mucho tiempo de experiencia en este tema de ser consejero regional, y lo conozco muchos años de la época de la universidad, una muy buena persona, estamos compitiendo en todo caso los dos, pero bueno. Yo creo que llegamos a distintos segmentos. Pero la idea, lo que te quería preguntar yo, uno de los grandes problemas que hay es que no existe una base de proyectos. De repente me llama la atención que por ejemplo, la Obras Públicas no tenga un proyecto hecho, que tenga que mandarlo a hacer. Tiene un montón de gente, pero no hacen los proyectos, los mandan a hacer. Los proyectos salen un dineral, no hay un stock de proyectos para llegar y aprobar cuando hay plata, y resulta que se tiene que andar aprobando cualquier cosa para que no se vaya la plata de vuelta. No gastamos la plata en temas por la escasez de proyectos, de generar ideas, de generar estrategias futuras. ¿Hay algo de eso que tú has estado involucrado? Sí, claro, lo que sucede es que, por ejemplo, Obras Públicas es un sector inversor, distinto a lo que significa la administración del gobierno regional, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dentro de estas posibilidades, Obras Públicas ha tratado de apalancar recursos con nosotros a través de convenios. En el año 2008 hubo este convenio MOP-Minbugore por 120.000 millones de pesos. Ahora se genera este nuevo convenio por 225.000 millones de pesos, donde casi el 70% es de obras públicas y el 30% es del FNDR. Ahora, tú tienes razón, pero hay que tener la siguiente consideración. Cada vez que se hace ese convenio, yo he puesto, digamos, el punto en la mesa muy fuerte, que la parte que a nosotros nos corresponde sea lo que nosotros financiemos los diseños. Dentro de la ley de presupuesto también está el tema en que hay procesos que el Estado puede ejecutar, pero si el privado lo puede hacer, está dentro también de la Constitución, tiene que licitarse, no se puede generar con los propios funcionarios. Por lo tanto, los diseños tienen que ser derivados a licitación. ¿Y por qué no se licita con la responsabilidad de hacer el diseño y se licita con una ingeniería, una preingeniería, una ingeniería básica? Claro, lo que sucede ahí, por ejemplo, que tú tienes dos procesos en cualquier tipo de proyecto, que es la preinversión y la inversión.
En la preinversión tu parte es cierto, como cualquier microempresario, y también el Estado trabaja de la misma forma, la parte económica, tienes la idea, el perfil, la factibilidad, la prefactibilidad y el diseño. Esa es la preinversión. Y la inversión es la ejecución y la operación del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estos dos sectores de la transferencia de los recursos, obviamente lo que es diseño, yo lo logré eso hace muchos años atrás, que en los convenios siempre se financiara por parte de los gobiernos regionales los diseños, porque la ejecución, como muy bien lo sabes tú, son demasiado caras. Oye, dime una cosa, hay un comentario que dicen que para el próximo año, tú que estás involucrado, dicen que no dejaron nada, se dejó todas las platas comprometidas. Lo que pasa, lo que pasa acá es que cuando se dice eso, se dice porque yo creo que hay una falta de conocimiento gigantesca. Un convenio solamente genera tanto los proyectos, pero también como un flujo presupuestario. No significa que se firma ese convenio, se aprueba ese convenio y se cierra allá y se empieza a ejecutar. Recordemos el convenio de salud, el primer convenio de salud, partió con obras importantes, pero finalmente cuando se termina con el Hospital Regional Clínico, se ejecutaron más de 10 o 12 obras con otros montos. Lo que siempre se mantuvo en cuenta fue la participación en porcentaje tanto del gobierno regional, del FNR, como el sector. Entonces acá no es que se deje comprometidas las platas hacia el futuro. Son cuotas. Son cuotas. Realmente tú reprogramas tu gasto, porque eso significa 7 años del FNR. ¿No se gasta todo en un año? No se puede, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes gastar en un año 9.300 millones de pesos de los 65.000 que corresponden al 30% de la ejecución de ese convenio por parte del gobierno regional. O sea, vas a gastar 9.361 millones de pesos, si no me equivoco, y eso significa de 40.000 millones de pesos aproximadamente que van a entrar en 2014, ¿cuánto? Del 12-13%. Entonces, hablemos, me interesa mucho el tema de las competencias, porque la gente que no estamos acostumbrados a votar por los consejeros regionales muchas veces no sabe cuáles son las responsabilidades y si esta nueva ley que permite ahora la elección popular, el aumento disminuye, cambia. ¿Qué es lo que hoy día concretamente hace el consejero regional, la persona? No sale todavía la nueva. No. Bueno, hay tres, para mí, que he estudiado bien la ley que nos rige, la 19.175, la ley sobre gobierno y administración regional. Son 3 artículos, el artículo 17, el artículo 28 y el artículo 36. El 17 tiene la referencia, y que es muy importante y que ha sido muy comentado, con la aprobación y el rechazo, si es así, del plan regulador o de los planes reguladores, de los planes seccionales y también de los planes intercomunales. O sea, nosotros en el Consejo Regional radica la potencia de aprobar o rechazar un plan regional, obviamente con un informe técnico que respalde esa decisión y que en este caso lo entrega al Servio. El artículo 28 te entrega la potestad en forma directa y representante de la ciudadanía, más allá de la forma en la que somos electos, de poderes normativos, resolutivos y fiscalizadores. Y el artículo 36, en todas sus letras, hace referencia a la posibilidad de modificar, sustituir o reemplazar proyectos en una cartera o también en un convenio a solicitud del Ejecutivo. Entonces, hay 3 responsabilidades que son muy potentes y que la pudimos ejercer dentro de las posibilidades que nos entregan las carteras que hemos aprobado con las discusiones positivas o negativas que se han dado y también lo que fue el convenio. Ahora, si se suman más atribuciones, mejor, pero yo creo que esos 3 artículos fundamentales no se van a modificar. Ahora, hay un tema que es muy importante que tiene que ver con la eficiencia presupuestaria. ¿Qué tanto puede incidir un consejero regional en que efectivamente se gasten todos los recursos comprometidos en un año? ¿O eso es algo que está dentro del área del Ejecutivo o del Intendente en este caso, solamente? El gobierno regional está constituido por el Ejecutivo y el Consejo Regional. Y el Ejecutivo está compuesto por el Intendente, por las 3 divisiones, la división de análisis y control, la división de administración y finanzas y la unidad de desarrollo regional. Esas 3 divisiones son competencias en el mismo equilibrio con nosotros. Obviamente, cuando se habla de la eficiencia del gasto, dentro de la ley orgánica y también de la ley de presupuesto, habla que los consejos regionales deben manejar los recursos en forma eficiente, en forma armónica y en forma equilibrada.
Eso significa distribuir los recursos, obviamente, en un porcentaje adecuado, pero también, y eso lo discutíamos antes cuando estaba el presidente de la AEC, tiene que ver no con algunos conceptos que podría ser de percepción. Acá no hay temas de percepción o de acercamiento político o partidista siquiera, por lo menos yo nunca lo he ejercido de esa forma. Acá hay una decisión técnica con respecto a qué unidades técnicas. Las unidades técnicas se dividen en dos: los sectores inversores y los municipios. Si los municipios, por ejemplo, en esta cartera Fondema que fue tan discutida, que se aprobó, un municipio de Punta Arenas no tenía la cantidad de proyectos con recursos Fondema para ser aprobados, no los tenían. No se le puede ejercer una mayor cantidad de proyectos si no los tienen presentados con ese descriptor que es Fondema. En contraparte, el municipio de Natales sí lo tenía. Entonces, eso no significa que haya un desarrollo desequilibrado de la región, sino simplemente que hay o existen unidades técnicas que son no más eficientes, sino que tienen un equipo mayor o más operativo en lo que significa la generación de proyectos. Bueno, eso es parte de la eficiencia, creo yo. O sea, si un municipio, su fuente de financiamiento es el FNR o el Fondema y tiene más proyectos, tiene gente dedicada a seguirlo, si tiene consultas, responderlas, etcétera, es parte de la eficiencia. Y yo creo que es uno de los grandes déficits que tiene la Municipalidad de Punta Arenas ya hace algún tiempo, digamos. En dar seguimiento, presentar proyectos. Es lo único que tiene. Bueno, desde este tema que estamos hablando de la eficiencia presupuestaria, porque además eso se suma al hecho de que el FNR ha sido aumentado de forma muy importante en los últimos años. Yo creo que lo más grave que hay que falta una estrategia de desarrollo a largo plazo de la región. Acá no se sabe para dónde va la micro, no se sabe en qué hay que invertir. O sea, tú tienes que tener una estrategia de desarrollo hacia dónde va Magallanes, hacia dónde lo queremos llevar. Y tenemos que ir poniendo todos los huevitos hacia ese. Pero acá no hay un objetivo, acá se mira para cualquier parte. Yo creo que lo que dice Alejandro es fundamental. Si el core que viene sí o sí va a ser electo, ojalá que sean elegidas las personas que tengan una capacidad y una entrega de trabajo interesante. Lo primero que hay que pelear, yo creo que es la creación o la modificación de la estrategia de desarrollo regional, donde podamos como región involucrarnos directamente a partir de la base de las unidades técnicas que presentan proyectos, que son los municipios, desde ahí, de la base, partir hacia lo general para poder presentar una estrategia de desarrollo regional que realmente represente los intereses totales de la región. Yo creo que hay que fabricar acá o crear una comisión donde participen todos los entes regionales, de manera de crear ideas y generar ideas, después pescar esa idea y filtrarla, pero generar una estrategia de desarrollo, y eso es fundamental. La última que hubo ya venció y de ahí no se ha hecho nada bien hecho. Claro, estamos funcionando con una estrategia que generó la Universidad de la Frontera, la cual se licitó con recursos de la Subdere, en las cuales yo me opuse. Yo quería que esa estrategia de desarrollo regional se financiara con recursos regionales para que nosotros le colocáramos realmente la impronta y con obviamente unidades técnicas que hagan esa cartera, esa estrategia de desarrollo regional que sean de nuestra región y no externa. Pero no fue algo... Eso está vigente. Sí, está vigente hasta el 2020. Exactamente. Pero no fue algo que participó toda la comunidad, no fue algo muy integrador. No fue, de hecho no lo fue. Pero se hicieron varias reuniones. También hay que decir que yo me acuerdo que se convocaba a distintos gremios, representantes, y que hubo un poco de apatía también por parte de las entidades regionales. Lo que pasa es que depende cómo lo hagas. Esa es la magia que tiene que tener el que dirige esto. Tiene que tener un don de liderazgo y la manera de aglutinar a la gente. Tienes que llevarla a algún lugar un par de días, tienes que hacer algo que sea como entretenido y que lograr porque hoy en día todos andamos apurados por todas las cosas, pero lamentablemente para este tipo de cosas hay que generar como las condiciones de que se logre conversar. Exactamente. Oye, yo quiero pasarlos a otro tema, pero que está relacionado con el Consejo Regional, que tiene que ver con este reconocimiento que hizo el presidente de la República en su reciente visita, en el sentido de reconocer de que existen efectivamente problemas en el contrato en la ejecución del contrato de concesión de la zona franca, cosa que viene la Cámara Franca, como todos sabemos, denunciándose mucho tiempo y que hay acciones ya legales, interpuestas, etc. Sin embargo, es primera vez que la primera autoridad del país, que además es el responsable último del contrato de zona franca, que está delegado esa responsabilidad del intendente, lo reconoce abiertamente.
y de hecho mencionó de que las auditorías están señalando justamente eso. Y también ha habido a propósito de este mismo tema, una polémica con la consejera Nancy Dirman, a quien la Cámara Franca le ha solicitado que se abstenga de opinar, dada su vinculación con un abogado que trabaja o trabajó para Rentas Inmobiliarias, que es la empresa que hoy día es concesionaria de la Zona Franca. Ahí se abrió un tema que es muy interesante, que tiene que ver con las limitaciones que tienen que autoimponerse los consejeros regionales, al igual que los parlamentarios, ¿no es cierto?, y los ministros, los presidentes, las autoridades en general, cuando hay conflicto de intereses. Y yo me gustaría saber cuál es tu visión, tu opinión de cómo se maneja, cómo se ha manejado. ¿Es común que haya conflicto de interés? Porque en el caso específico de la Zona Franca hay un aporte de recursos que va al FNDR, que es el pago del 28%, están también las reinversiones del 6%. Que no debería hacer, hay un error en la licitación. Todo lo que tú quieras, pero eso es lo que hoy día está vigente en el contrato, y obviamente que uno esperaría que los consejeros regionales estuvieran disponibles para fiscalizar y controlar que eso efectivamente se esté cumpliendo. Correctamente, bueno... Hay estas dos preguntas básicamente en el tema de que existen intereses particulares dentro del cuerpo colegiado del Consejo Regional en algunos proyectos, en algunos estudios, lo que se establezca, sí existe, pero la ley te entrega una salvedad y que tiene relación con la inhabilitación, cuando hay un proyecto de interés en los cuales la ley especifica muy bien cuál es la relación que hay que tener hasta cuarto grado consanguíneo, tanto horizontal como vertical la conexión que tenga en lo que significa la relación familiar. Ahora, lo que yo tengo entendido que la consejera Nancy Dirman no tiene una situación contractual o un contrato con el abogado en los cuales se le acusa que hay un intervencionismo directo, y creo que para eso tendría que haber una relación de contrato a través de un registro civil, me parece, y eso no existe. Entonces, lo que dice la ley que es suficiente que haya un vínculo, que haya un vínculo entre ambas personas, y que si esa persona tiene una relación con el tema que se va a votar, tiene que abstenerse. Yo creo que lo más grave acá es el silencio que ha existido de parte del gobierno regional por la fiscalización de este contrato, que no se ha cumplido nada, de parte de muchos consejeros. Hay un consejero que han hablado como tú, pero hay otros que... Bueno, a mí eso me costó, Alejandro, inclusive quienes hoy día rascan vestiduras por el tema de este contrato, cuando yo, después de la investigación, ¿te acuerdas? Yo fui invitado a este programa para conversar sobre la situación de la Sociedad de Renta Inmobiliaria con el contrato en los cuales ellos se adjudican la administración de Cámara de Zona Franca. Cuando yo planteo finalmente, después de toda la investigación que se hizo, el tema de crear la comisión ad hoc que haga el seguimiento del contrato en lo que respecta al 28%, que era el tema que el Consejo tenía que ver, muchos lo rechazaron. Oye, bueno, pero eso es lo que yo no me explico, ¿no? Porque estaba el intendente Peñalillo, que fue el que ejerció una tremenda presión para que la investigación que yo llevaba a cabo se eliminara y que no se creara la comisión. O sea, proteccionismo. ¿Tú crees que existe proteccionismo, que ha existido intenciones de tapar todo esto? Por supuesto, porque yo lo viví en ese momento cuando hice la investigación. A mí la Comisión de Régimen Interior, como era presidente de Fomento, pero también vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, me da la instrucción de que yo que establezca los procedimientos para iniciar la investigación con respecto al contrato, en general. En lo que voy estudiando me doy cuenta que nosotros solamente tenemos la posibilidad de intervenir en lo que significa la ley de presupuesto y la ley orgánica con respecto a nosotros, que es el reingreso, ¿cierto?, de este impuesto del 28% a las arcas del FNR, más el 6% cada 3 años de reinversión, porque si no se cumple, a través del informe que tienen que entregar y que nunca lo entregaron, eso ingresaba a ese 28%. Exacto. Cuando se determinan todas las cosas en esta investigación, cuando se cita tanto a Rentas Inmobiliarias como a Cámara Franca, la única que fue a dar su versión en forma objetiva a través de la comisión fue Cámara Franca, más los antecedentes que fuimos recabando y que no son menores de los dos informes que entrega Contraloría, en los cuales dice claramente lo que tiene que hacer el Ejecutivo como presidente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de ese contrato. Sí. Y cuando yo planteo el tema de la comisión, fue el propio intendente que induce, además consejeros, a rechazar esta comisión ad hoc para hacer el seguimiento en forma más
normalizada, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué? Porque no querían que se destape la olla, querían mantenerlo oculto. Yo creo que acá hay situaciones que son transversales y dentro de eso no puedo elucubrar ninguna teoría, pero yo creo que si se rechazó, si se rechaza o sea, cuando los consejeros actuales que están en ejercicio dicen que queremos más atribuciones y son ellos mismos que se las quitan, es una contradicción pero vital. ¿Tú crees que hay suficientes razones para caducar ese contrato? Con lo que respecta al tema, me refiero solamente a lo que se nos involucra como consejero regional y como parte de lo que conversábamos antes, que significa la administración eficiente, equilibrada y armónica de los recursos y del ingreso de ese 28%, en las cuales yo se lo dije al intendente que debería generarse una auditoría por fuera a la Sociedad de Rentas Inmobiliarias para que demuestre que ese monto que llega anualmente, que no es menor, aproximadamente 1.400 millones de pesos, que representa el 28% en ese contrato, es ese número, que el 28% representa realmente ese número, no lo hizo. Me dijo que no. Entonces, en ese punto yo puedo decir, claro, acá hay una falta, pero por parte del Ejecutivo, de que no está haciendo las medidas necesarias para comprobar que ese 20, y el 6% que nunca ha ingresado. Pero por eso existe una comisión de seguimiento y evaluación en la cual el que es el presidente es el intendente y más autoridades que no son menores, como el director de Servicio de Impuestos Internos. No, y el Ceremi de Hacienda. El Ceremi de Hacienda. Que entre dicho sea de paso, no se ha escuchado su opinión, ni se ha sido entrevistado. Lillo, ¿no es cierto? Arturo Lillo, digamos, uno esperaría que frente a tanto cuestionamiento hubiera tomado un posicionamiento mucho más protagónico. A mí me llama la atención que los parlamentarios no intervienen en este tema. Me llama mucho la atención la manera de hacerse leso con este problema del contrato de la Oído sordo. Oído sordo. Y es un tema, bueno, como tantas otras cosas que pasan, como el tema de la basura, que yo creo que la justicia ya tiene que sancionar este tema y tenemos que empezar a poner orden porque si no vamos a transformar este país en un Far West. Bueno, ahí lo que se ha planteado en las comisiones y ya se llegó a un acuerdo de presentar directamente al intendente don Claudio Raunich una carta en las cuales levantemos nuevamente el tema de lo que corresponde a nosotros como consejero regional, del 28%, de los informes del 6% y ver realmente cuánto es lo que tiene que ingresar para nuestra región. Porque ¿pero qué se le va a pedir al intendente en esa carta? Se le va a pedir que ejerza, digamos, todas las acciones pertinentes a su cargo para poder tener la claridad y la transparencia de la información con respecto al contrato de renta inmobiliaria. No, ya está aprobado ya. Para que se nos informe a nosotros. ¿Esta vez se aprobó? Sí. ¿Eso fue lo que se aprobó en la Comisión de Régimen Interior? Claro, ahí estamos todos los presidentes, esa es una solicitud de nosotros realmente. Alejandro, antes que cambies de tema, vamos a hacer una muy breve pausa y vamos en el tercer bloque a seguir conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos. Esperemos.